Pues ya hemos vuelto de publicidad, amigos, y la verdad que estas elecciones extremeñas pues se ponen más calientes que nunca, en el sentido de que, por un lado, tenemos un desastre para el Partido Socialista. Ha perdido 10 escaños, nada más y nada menos. Un desastre que parecía que iba a ser más grande, según las primeras indicaciones de las encuestas, pero también se suponía que el Partido Popular estaría rozando la mayoría absoluta, y lo cierto es que en estos instantes está lejos, a 4 escaños, nada más y nada menos. Y por otro lado, el gran triunfo de Vox, que está doblando escaños, y sobre todo también Podemos, que también ha cogido escaños del Partido Socialista. Pero vamos a continuar esta fase y vamos a ir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Graciano Palomo. Don Graciano, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, sin entrar en detalles, pero muy bien. Le voy a dar un titular para la señora Guardiola. Venga. Me iba a Málaga y nos íbamos a Málaga y nos hemos metido a Malagón, ¿no es así? Bueno, hombre, a ver, se queda corta, ¿no? A ver ese teléfono, apáguelo, porque igual es ella, espera a ver. Los mensajes. A no ser que vaya a dar usted una exclusiva, apáguelo. Yo siempre, o siléncialo. usted sabe que siempre que vengo aquí doy exclusivas o semi-exclusivas. Semi-exclusivas. Bien. A ver, primero quiero ver el 100% de los votos, porque se está jugando en un pañuelo. Sobre todo lo que pudiera ser, no es lo mismo sacar 29 escaños que sacar 30 escaños. Políticamente es diferente, numéricamente no, pero políticamente sí. Es cierto que desde que en 1900, todavía viviendo Franco, don Manuel Fraga funda en la Embajada de España en Londres el Partido Popular, digamos, que entonces se llamaba de otra forma, siempre en los últimos días, históricamente, en medio siglo, siempre en las elecciones, la última semana, pues viene la bruja con la escoba y barre en dirección contraria. Dicho eso, lo fundamental desde mi punto de vista, ten en cuenta que estamos hablando del territorio más socialista de toda la península ibérica, no solamente de España, sino también hasta de Portugal, que están cercanos. Estamos hablando en el territorio más de izquierdas. Y el Partido Socialista, que ha sufrido un batacazo o un cambio no biológico, sino geológico, porque biológico es pues perder un escaño, perder 2, perder 3, pero no perder 10 y quedar por debajo del 20, la mitad de los votos. Eso es lo significativo. Y lo otro, hay que verlo desde mi punto de vista, modesto siempre, es que la suma de la derecha o el centro derecha y la derecha radical da más votos. Incluso, fíjate, solamente el Partido Popular creo que tiene más votos populares que toda la izquierda. Por lo tanto, a Guardiola se le pone en ese sentido mucho más fácil una investidura que si fuera al revés. Y yo creo que este es el primer y tal. Pero también deja otro segundo titular esto. Es que los tiempos están cambiando, como decía Bob Dylan hace siglo y medio. Pues con nosotros también está pues un extremeño de pro, el señor Trejo. Buenas noches. ¿Qué tal, don Jesús Ángel? ¿Qué opina usted de lo que está pasando en su tierra? Bueno, pues yo creo que era lo normal, lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Yo creo que se produce un gran fracaso del Partido Popular, y se produce un gran fracaso en la medida de que el Partido Socialista está desaparecido. Porque si tuviésemos un Partido Socialista tan fuerte como hace 2 años, estaríamos hablando de una gran victoria. Pero esto es una gran derrota. Yo creo que el Partido Popular se lo debe hacer pensar. Y luego, con respecto a lo que comentaba don Graciano, hombre, Extremadura es tan de izquierda como Andalucía o Madrid. En las elecciones nacionales creo que son 4 escaños y Madrid tiene como 15 o 20, y si nos vamos a Andalucía, pues igual. Con lo cual, decir que Extremadura es de izquierda, no, cuando, lo digo, la influencia, Paco, sí. cuando la influencia del voto extremeño en el cómputo nacional es 50-50
4 unas veces para el PSOE, o 4 para el PP, 3 para el PSOE o 3 para el PP, es, perdóname, desconocer la idiosincrasia de una región. No, yo te lo digo porque de 11 elecciones que ha habido hasta la fecha, 10 las ha ganado el Partido Socialista, más que el Real Madrid Copa de Europa. Sí, claro, 10 está en la 11, que es la que va a ganar el Partido Popular, porque Bueno, la anterior vez pues ganó el Partido Socialista y gobernó. Pues vamos a conectar con, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, vamos a presentar con el centro de datos, con el señor Luis Losada, que nos va a decir las últimas novedades. Señor Losada, adelante. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues 92% de voto escrutado. Partido Popular se sitúa en esos 29 diputados, suma 1. Partido Socialista, debacle, cae 10 diputados, se sitúa en 18. Vox suma 6, se sitúa en 11, más que duplica. Y Unidas Podemos, 7, suma 3 a los 4 que ya tenía. Así que la foto fija es del Partido Popular más Vox, sumarían cerca del 60% del voto. Hay una mayoría sociológica, por lo menos en el voto de derecha o centro derecha. El Partido Popular suma 1 diputado, Vox suma 6. Ese es el resultado de la disputa entre la derecha y el centro derecha. Y la gran noticia es la debacle del Partido Socialista, que cae 10 diputados. Eso sí, consigue que Gallardo siga protegido frente a sus contingencias judiciales. Pues ahí tenemos los últimos datos y vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Con nosotros está don Raúl Sánchez. Buenas noches, don Raúl, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, un placer estar aquí como siempre. Lo que iba a ser una fiesta por todo lo alto de la señora Guardiola al principio de este programa, en cualquier caso estaba muy cerca de la mayoría absoluta, pues va a ser casi un pastel que se va a atragantar, en el sentido de que han hecho una campaña pues diciendo que ella tiene muchas líneas rojas y esas líneas rojas al parecer son incompatibles con Vox. Y Vox, por otro lado, han pedido la cabeza de la señora Guardiola. Es verdad que en política todo puede pasar, pero después de este circo lamentable, ¿qué va a pasar? Pues buena pregunta. Bueno, en primer lugar, aquí María Guardiola yo creo que sale reforzada, aunque sí que es verdad que ella esperaba, el Partido Popular esperaba un resultado mucho mejor. El hundimiento es por parte del Partido Socialista, es decir, una tierra donde casi ha llegado a tener el Partido Socialista años la mayoría absoluta, con Guillermo Fernández Vara y con Ibarra, pues el candidato del Partido Socialista se ha pegado un auténtico batacazo, ¿no? 10 puntos, no ha ganado ni en su pueblo, que es Villanueva de la Serena, que ya es decir, que fue alcalde durante casi 20 años, es decir, ahí vemos realmente el poco tirón o el nulo tirón que tiene Gallardo, ¿no? En cuanto a la posible conformación del gobierno, yo lo que apostaría es que ahora mismo con estos resultados, y si se mantienen hasta el 100%, que yo creo que no puede, a lo mejor puede bailar un escaño como mucho, la idea es que Guardiola sea repita como presidenta de Extremadura. En este caso, solo necesitaría la abstención de Vox, es decir, no necesitaría el sí de Vox para ser nuevamente presidenta de Extremadura. Y, hombre, no creo que Vox pida la cabeza de Guardiola. Por mucho que no tenga, que Abascal en este caso no sea de su plato de buen gusto que Guardiola vuelva a ser presidenta, pero estamos hablando de que en caso muy extremo se repetirán las elecciones. Es decir, el PP no va a cortar la cabeza de María Guardiola porque en este caso María Guardiola, aunque sí que es verdad que solo sube un escaño con respecto a lo que tuvo hace 2 años, pero aquí el titular es que yo creo que María Guardiola repetirá como presidenta y es la hecatombe del Partido Socialista, algo que yo creo que no solo va a pasar en Extremadura, que me temo que probablemente va a pasar el año próximo cuando se produzcan las elecciones autonómicas en Aragón y posteriormente en Castilla y León. Y vemos, yo creo que esto es esto es un aviso claro a Pedro Sánchez, es decir, aparte de que el candidato era un candidato nefasto, es decir, un candidato que está imputado, junto con el hermano de Pedro Sánchez, el tirón mediático que tenía era 0 o ninguno, si lo comparamos además precisamente con sus antecesores que tenían un bagaje político muy importante, y vemos que yo creo que muchos extremeños han votado aquí en clave nacional, en primer lugar con toda la corrupción que ha tenido el Partido Socialista desde que llegó Sánchez al poder, el tema de los denuncias de acoso laboral y el tema de Almaraz, que ha hecho mucho daño también al Partido Socialista en Extremadura. Pues vamos a conectar con nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches a todos los invitados y a usted, especialmente don Jesús Ángel. Pues aquí estamos, feliz Navidad. Aprovecho ya para enviarles desde aquí, desde Zaragoza. Feliz Navidad, próspero año nuevo y que el niño Dios le bendiga. Pero estas elecciones, al principio del programa,
si lo está usted viendo, parecía que se acercaba más a la mayoría absoluta, estaba más cerca la señora Guardiola, la mayoría absoluta, que iba a ser, digamos, pues una bomba que iba a hacer que avanzara el señor Feijóo. Por otro lado, se hablaba incluso de que el Partido Socialista, esto podría ser un mensaje a navegantes y que podría haber una noche de cuchillos largos, pero vemos un resultado que al final deja todo más o menos igual, pero con un partido del señor Abascal mucho más potente, que ha doblado en votos y con unas líneas rojas de la señora Guardiola y con un señor que pide la cabeza de la señora Guardiola. Explíquenos, señor Fernando Sancho, explíquenos qué va a pasar. Bueno, Ángel, quiero decir que al principio de la noche estaba todo exactamente igual que está ahora, más o menos, porque desde el principio del recuento que ha leído usted con este magnífico trabajo de don Luis Losada, no ha engañado a nadie. Es decir, desde que salía el 1% escrutado, pues iba marcando más o menos una tendencia que se ha ido consolidando hasta ahora. Aquí, desde el principio, los únicos que han dicho que iba a haber otro escenario ha sido Sigma 2. Por lo tanto, yo lo que creo que tenemos que decir es que Sigma 2 lo primero que tiene que hacer es hacérselo mirar. Hacérselo mirar, porque me imagino que es una empresa, oye, que tendrá un método profesional, unos software, una metodología de trabajo. Y estamos hablando de una encuesta, supuestamente, de estas encuestas post o a pie de urna, o unas encuestas en donde normalmente las empresas encuestadoras, y hablo, por ejemplo, de elecciones de otros países europeos, prácticamente lo clavan. Prácticamente lo clavan. Yo creo que se lo tiene que hacer mirar y, desde mi punto de vista, don Jesús Ángel, algunos confunden los deseos con la realidad. Y hemos estado viendo también encuestas, igual que los vimos en el 23J, que iba a ser casi 160 escaños para Feijóo, la mayoría casi absoluta, que gobernaría en solitario y que a lo mejor le apoyaría puntualmente hasta Junts y el PNV. Este era el mensaje del voto útil. El voto útil en España se ha demostrado que no salió las décadas de gobierno socialista de Andalucía hasta que apareció Vox. Por tanto, el voto útil, habrá que decir que básicamente ha sido gracias a Vox un voto útil. Todavía hay periodistas, hoy hay uno de ellos, por ejemplo, que dicen que votar a Vox es darle oxígeno a Sánchez. ¿Por qué? Aquí hay un problema en Extremadura, el problema se llama María Guardiola. O sea, María Guardiola ha convocado elecciones porque a ella le pareció, porque tenía legislatura por delante. Tenía legislatura por delante y tenía la posibilidad, en mejores condiciones de las que está ahora, más debilitada por el resultado de las elecciones, obviamente, en pactar con Vox. Si alguien no ha querido pactar con Vox es María Guardiola. ¿Y por qué? Espere, don Fernando, espere un segundito, que nos dicen que está hablando Gallardo. Vamos a conectar con él y luego continuamos. Adelante con Gallardo. Reunión de la ejecutiva regional de su partido para el día de mañana y dice que el resultado es malo, pero se ha explayado en la descripción. Parece que todavía no está hablando. Siga usted, señor Sancho. Bien, decía don Jesús Ángel que aquí el problema se llama María Guardiola, pero usted dice, no, es que claro, María Guardiola tiene unas exigencias que a lo mejor Vox no puede pasar. No. O sea, María Guardiola, los puntos, esos puntos rojos que ha puesto María Guardiola, no es que sean puntos rojos que no los pueda firmar Vox, no los puede firmar ningún votante del centro derecha. O sea, no es Vox, ¿no? Es que los puntos rojos de María Guardiola son las leyes de género, son la ley LGTBI, es el aborto, son todo la doctrina en las escuelas, todo el tema bueno, pues lo que habéis estado comentando antes. Es que hay 5 puntos rojos, los dijo además 5 puntos rojos, pero don Jesús Ángel, ¿de verdad esos son puntos rojos contra Vox? Oiga, no, aquí no, ya vale de engañar. Aquí vamos a hablar de la realidad. No vamos a hablar, uy, qué malo es Vox, que no quiere o que quiere la cabeza de Guardiola. No, pero si es que aquí estamos hablando de una señora que ha ganado las elecciones, que posiblemente
podía no haberlas celebrado, porque tienen un coste para el contribuyente y tenía legislatura por delante para al final seguir dependiendo de Vox. Exactamente igual que dependía antes. Claro, ahora puede decir, no, es que ahora Vox se debe de abstener para hacerme a mi presidenta porque yo tengo más votos que el resto de la izquierda. Se debe de abstener. Pero, ¿por qué? Vox. Pero si Vox representa, pero si es que los puntos rojos de Guardiola ya no es el votante de Vox el que pueda estar en contra de esos puntos rojos, es cualquier votante del centro derecha. Otra cosa es que el Partido Popular pues tenga allí una serie de votos que se hayan ido por parte de tal. Estamos hablando de una comunidad donde durante décadas ha gobernado la izquierda y ahora tiene el 60% del voto entre PP y Vox. Me parece una barbaridad, ya más, ¿no? Que además es una barbaridad. El 60% del voto. 40 de 65 escaños, ¿no? Pero es que lo que estamos hablando es que María Guardiola, el votante del Partido Popular, que es más mayor que el votante de Vox, no hay más que ver los datos de los estudios demoscópicos, bastante más mayor. La gente pues es un voto pues mucho más, sí, conservador, pero bueno, Guardiola, PP, venga, pues yo voto a PP, pues yo tal, y son gente pues más mayor que no creo que le pongan a lo mejor demasiada importancia a lo que de verdad está diciendo y haciendo en política María Guardiola. Otro punto rojo, sindicatos. Vamos a seguir regando a los sindicatos que comen marisco y a los de las organizaciones empresariales que comen chuletón, pero a costa de las subvenciones de dinero público. Es que ya está bien. Es que habrá que decir basta alguna vez. Porque aquí no se trata de decir, venga, que gobierne Guardiola porque luego haré, si tenemos tipo otra lectura de las elecciones de extremeñas, que para mí es muy importante, y es que el PSOE haya bajado de 20 escaños, porque en todas las encuestas que estaban dando antes de estas elecciones, pues no se decía que Gallardo y el PSOE iba a bajar de 20 escaños, iba a tener una gran caída, pero sí va a quedar en 24 escaños, una cosa así. Es que está en 18 escaños. Es que, ojo, esto sí que le puede afectar a Pedro Sánchez, pero no porque diga, no, nadie se va a atrever. Bueno, pues ahora de momento tiene Pilar Alegría, que estará viendo estos resultados y qué cara estará poniendo. ¿Qué cara estará poniendo Pilar Alegría? Y ya no digo el candidato del Partido Socialista en Castilla y León, que Castilla y León no tiene nada que ver con Extremadura, porque es que si aquí nos hemos ido al 60%, ahora póngase en Castilla y León. Póngase en Castilla y León, que puede quedarse la izquierda residual. O sea, ojo la presión que puede llegar a tener Sánchez llegar a las elecciones de Aragón. Y otro que ha convocado, porque no quiere pactar con Vox, Jorge Azcón, ¿no? Porque tiene sus líneas rojas también. Y él tiene que pactar y va a pactar con Teruel existe. Es decir, con el fulano que le dio la presidencia a Pedro Sánchez. Esa era la gran aspiración de Jorge Azcón. No, Jesús Ángel, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué derecha? ¿De qué derecha? Usted, si se considera alguien votante del centro derecha, ve los puntos rojos de María Guardiola y diría, pa'lante, Guardiola, pa'lante, que así no, a Sánchez le hacemos un roto. Pues no. Sinceramente, don Jesús Ángel, pues no. Y luego se dice que, es que hay una repetición electoral, es que Vox... Bueno, el que piense que es que habiendo una repetición electoral, Vox va a bajar votos o que a los votantes de Vox les va a hacer algún tipo de daño la repetición electoral, no tiene ni idea de qué está pasando en España y en otros países del mundo. Lo acabamos de ver en Chile, lo estamos viendo en la Unión Europea también. No tiene ni idea de lo que está pasando en el voto conservador. En el voto conservador, que ya no es tan conservador, que es un voto transversal, porque hay muchísima gente que ha dicho hasta aquí, no puede ser, estos que nos han vendido, que defienden siempre a los más desfavorecidos, y lo que le han traído es precariedad y más precariedad y cada vez más precariedad. Pues don Fernando Sancho, entonces, ha quedado muy claro sus comentarios. Como siempre, darle un fuerte abrazo, que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo y bendiciones del Niño Dios. Cuídese usted mucho.
Gracias, igualmente. Hasta pronto. Y vamos con los últimos datos que nuestra central pues ya está teniendo, amigos. Esto está visto para sentencia, que los resultados pues ya no van a cambiar. En este sentido, pues es un éxito. Gana la selección a la señora Guardiola, hay que decirlo, mejora sus resultados. No todo lo que ella quería para gobernar en solitario. El Partido Socialista se hunde perdiendo más de 10 escaños. Podemos sube en esas encuestas, sube en ese escrutinio, y Vox, que dobla directamente los votos. Señor Losada, estamos viendo pues un escenario, entre comillas, parecido al anterior, pero con un posicionamiento mucho más fuerte del centro-derecha. Un escaño más por la señora Guardiola, y también el partido de Santiago Abascal, que dobla sus escaños, y la izquierda en un claro retroceso, ¿no? Cuéntenos. Bueno, 96% de voto escrutado. El Partido Popular suma un diputado, el Partido Vox suma 6, el Partido Socialista pierde 10 y Unidas Podemos gana 3. Aquí lo importante es ver cómo van a valorar este resultado tanto el Partido Socialista, que el debacle es absoluto, el derrumbe electoral es absolutamente espectacular, y el sanchismo parece que está absolutamente en caída libre. Yo creo que este resultado, además, en clave nacional, lanza un mensaje para todo el Partido Socialista de que estar unido al sanchismo es garantía de derrota electoral, y además de derrota absolutamente pavorosa. Y luego lo importante es ver cómo se va a gestionar la relación entre Partido Popular y Vox. Guardiola convoca las elecciones porque no tiene capacidad de entendimiento con Vox, y el resultado es que Guardiola suma 1, pero Vox suma 6. Y eso le da una fortaleza a Vox absolutamente espectacular de cara a esa negociación. Y también Izquierda Unida, que parecía que estaba medio languideciendo y que ahora suma 3, es decir, que empieza a recoger parte del voto de descontento del Partido Socialista. Veremos a ver cómo se gestiona ese día después, esta noche electoral. Vamos a estar muy pendientes de esas declaraciones que se produzcan, pero el pescado ya está vendido, 96% del voto escrutado, Partido Popular suma 1, Vox suma 6 y el Partido Socialista se hunde, 10 diputados en un feudo tradicional del Partido Socialista. Pues ahí lo tenemos, los últimos datos que nos da el señor Losada. Lo cierto es que esto ya nos da un mapa bastante claro, señor Graciano. Bueno, vamos a ver un poco, usted lo ha matizado ahora con su intervención. Parece que necesitamos aquí, todos los que no lampamos en el surco de la izquierda, que debemos sacar un cilicio o flagelarnos como hacían los judíos ahí en el templo, ¿no? Aquí hay un hecho cierto: la señora Guardiola ha ganado las elecciones, hay que volver a decirlo, ha ganado las elecciones ampliamente, nada menos que 11 escaños al Partido Socialista. Su feudo histórico le ha sacado 18 a Vox y le ha sacado 22 a los comunistas, por entendernos. Dicho eso, ahora la letra pequeña. La letra pequeña, y espero que el señor Bendodo no le resulte molesto que yo vaya a decir lo que voy a decir, con el que estuve el pasado viernes unas cuantas horas. Bendodo, los que no lo conozcan, Elías Bendodo es el vicesecretario general de estas cuestiones en Génova 13, es decir, el mando semisupremo del Partido Popular para las cuestiones demoscópicas y electorales y más territoriales. Él, yo le dije, ¿firmas 30? Y me dijo que no. Bueno, pues bueno, pero eso se lo inventa Bendodo. No, es que tiene a una firma desastrosa que se llama Sigma 2, que es propietaria, una firma propietaria que la compró de un tal Gerardo Iracheta, que me han oído hablar ustedes con frecuencia por su productora La Cometa, donde más se insulta en televisión española a la derecha y al Partido Popular y a todo lo que no es izquierda. Pone el cazo por la mañana en Sánchez y por la noche la pone en el cazo a Ayuso. Y después el gran Michavila con su GAP3, que no da una. Yo creo que los buenos oficios de su hermano José María, que ha sido tan inteligente que ha abierto despacho en Londres,
pero es que este hombre va de desastre en desastre hasta la victoria final. Ya fue el gran culpable de la derrota del la derrota no, de la victoria pírrica el 23 de julio del 23. Pero con todos los peros que queramos poner, Guardiola ha ganado las elecciones y tiene la posibilidad de seguir gobernando. Sucede que ahora hay que mirarlo por bloques, ¿no? Hay que probarlos por bloques porque, sobre todo, después de la gran crisis del 2013 y 2014, los dos grandes bienes de Estado que había en España, que era el centro-derecha, la derecha, como ya he dicho antes, y el centro-izquierda, pues saltaron por los aires. Y finalmente, el gran derrotado, el desastre sin paliativos, señor Sánchez, el marido de doña Begoña Gómez. ¿Alguien en su sano juicio, con los precedentes que tienen, puede pensar que todo esto le preocupa? Le preocupa una higa. Mañana no conoce al pequeño cantarín Gallardo. No se equivoquen, no se equivoquen. Vamos a ver que en este momento está hablando Rebeca Toro del Partido Socialista. A ver lo que nos dice. La estrategia de Feijóo, sembrar para la ultraderecha. Esa es la mayor irresponsabilidad del Partido Popular, un partido que se dice ser de Estado, pero en realidad es la madre nodriza de la extrema derecha. Por nuestra parte, vamos a seguir ayudando a nuestros compañeros de Extremadura para que las y los extremeños tengan un proyecto de futuro y de oportunidades para la mayoría social. Muchas gracias y buenas noches. Pues ahí tenemos a Rebeca Toro. Bueno, otra vez, es que esto ya... Esta gente que no ha perdido aprende. el Partido Popular, ¿no? La señora Guardiola, que yo creo que está más cerca del centro-izquierda que de otra cosa, y sigue diciendo que la madre nodriza de la extrema derecha. Con esta gente es que no se puede. Mira, empezando, si hay extrema derecha y la única madre de la extrema derecha vendría a ser la corrupción del Partido Socialista. La corrupción del Partido Socialista es la que ha hecho que la señora Guardiola gane las elecciones. Porque, como bien dice don Graciano, las elecciones las ha ganado María Guardiola. La corrupción del Partido Socialista es la que lleva al hartazgo a los extremeños. No votan al Partido Socialista y votan a Vox, votan a Guardiola, y hay una parte que vota a los comunistas, que no tienen nada que ver con los podemitas que hay en Madrid o los podemitas que podamos ver en cualquier otra parte de España. Entonces, ¿qué es lo que ha castigado las elecciones extremeñas? A la corrupción de Pedro Sánchez, de su entorno familiar, precisamente, de su entorno familiar. Extremadura, que es España, estamos hartos de corrupción. Esta es la primera ficha del dominó de las 17 que van a ir una detrás de otra, Y el señor Sánchez, mañana a las 8:30, cuando comparezca ante los medios de comunicación, lo único que debe decir a los españoles es que dimite y convoca elecciones y que pasa a mejor vida política. Es lo único de que debe decir. Bueno, yo decir además que es que el candidato lo puso Sánchez. O sea, que el que eligió a dedo, en este caso, fue el presidente del gobierno. Pero eso es una estrategia política, don Sí, Raúl, pero usted sabe, porque no vas a elegir a uno que no esté quemado para quemarlo. Pero es que además es que este hombre está imputado, señor Gallardo, en la misma causa que el hermano de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación. Entonces, bueno, en este caso lo que estamos viendo es que Sánchez, que lógicamente vamos, yo no esperaba ni durante toda la semana que compareciera en este caso, ya se despidió por anticipado dando feliz Navidad a los periodistas. Aquí veremos... Dijo feliz Navidad. Sí, dijo en su momento, hace unos días, ya se despidió precisamente. Dijo feliz Navidad. No feliz fiestas. Feliz fiestas. Bueno, felices, sí. Es que para mí es distinto. Para mí feliz Navidad, o sea, lo de felices fiestas, bueno, está bien, pero yo soy tradicional y me gusta decir feliz Navidad, ¿no? Como corresponde a un señor de Salamanca, que se viste por los pies. Efectivamente. Entonces, bueno, aquí vemos que el señor Gallardo, yo lo único que espero es que esta misma noche presente su dimisión, es decir, no creo que aguante mucho más. No la ha presentado, ha dicho que mañana se reunirá la ejecutiva federal extremeña del PSOE y que todo queda igual que estaba. Claro, pero bueno, ahora está forado. Ahora está mucho mejor que obviamente, pero una cosa es que presente su renuncia como presidente
de Extremadura del Partido Socialista y otra cosa que pueda seguir siendo aforado. Una cosa no quita la otra, ¿no? En este caso, porque mantendría lógicamente el puesto como aforado en la Asamblea de Extremadura, ¿no? O sea, él, obviamente, su objetivo era ese. Han puesto a un candidato realmente de paja, un hombre de paja, porque ni tiene tiro mediático y aparte que está acusado de 2 delitos. Es decir, si en algún momento, a mí incluso me sorprende que todavía ese porcentaje en este caso que ha obtenido el PSOE haya todavía una masa todavía crítica, digamos, que obtiene el Partido Socialista. Es decir, todavía hay gente en Extremadura que confía en el Partido Socialista independientemente de todas las causas de corrupción, los escándalos de los presuntos acoso sexual. Y bueno, y es la primera vez que un candidato, en este caso a una autonomía, está encausado por 2 delitos. ¿No? A este señor el aforamiento no le sirve absolutamente de nada. Nada, al revés. Tenía fecha de juicio y la han retrasado precisamente por el tema de las elecciones. Oye, hay un, perdóname Paco, hay un tema, Luis, que a mí que interesa mucho desde el punto de vista de la política, más allá del enjuague de una investidura o no, la distribución de puertas, que es el voto popular. Lo que es interesante es lo que suma el centro derecha y la derecha, digamos. Eso me parece relevante. Y vuelvo a insistir, en un territorio bastante rojillo, zurdo. El voto popular es sumamente interesante en ese sentido. Pues vamos a ir a nuestra central de datos para conectar con don Luis Losada, porque esto está prácticamente terminado. Don Luis, adelante. 98,11% de voto escrutado y el mapa básicamente es el mismo. Partido Popular suma 1, el Partido Socialista pierde 10, Vox suma 6 y Podemos suma 3. Interesante porque si analizamos pueblo a pueblo, en los pueblos donde hay más incidencia de la inmigración es donde Vox sube de manera espectacular y eso explicaría esa subida de 6 diputados, más que duplica su resultado electoral anterior. Así que el mapa es el que estamos viendo. El Partido Popular gana las elecciones, es la primera vez que el PP gana las elecciones después de lo de Monago en Extremadura, pero Vox es el gran vencedor de las elecciones, o por lo menos el que más sube con esa subida de 6 diputados. La gran derrota es para el Partido Socialista. Gallardo consigue mantenerse aforado, pero el Partido Socialista pierde 10 diputados en un feudo tradicional del PSOE. Esta es la gran noticia que puede tener un impacto dominó en las próximas elecciones que se van a tener que celebrar en Aragón, Castilla y León, etc. Seguimos muy pendientes, pero 98% de voto escrutado, el pescado está vendido y ahora es el momento de la negociación. Don Luis, y en Talayuela, un subidón de voz increíble. Estamos hablando de un 37,24%. Explíquenos por qué. ¿Por qué ha sucedido? Sí, Talayuela es un pueblo de Cáceres donde el impacto de la inmigración es muy importante, pero en varios pueblos donde hay un porcentaje elevado de inmigración, especialmente marroquí, el proceso es básicamente el mismo. Vox se ha destacado en los últimos meses por una posición muy firme frente a la inmigración irregular, especialmente la inmigración marroquí, y lanzando ese mensaje en aquellos municipios donde ese impacto es más importante y que tiene un efecto en términos de seguridad y de convivencia social, el subidón por parte de Vox en esos municipios ha sido absolutamente espectacular. Es el caso de Talayuela, en Cáceres, pero también de otros muchos municipios, y probablemente es el impacto que puede tener en otros pueblos de España. El discurso firme de la inmigración por parte de Vox es el que está detrás de esa subida espectacular, que en el caso de Extremadura ha sido de más que duplicar el resultado electoral, pero que si lo extrapolamos a nivel nacional, atención, nos encontraríamos con un Vox en 70 escaños en el Congreso Nacional. Pues ahí tenemos los últimos datos de don Luis Losada. Muchísimas gracias y vamos a continuar contactando con don Asís Tiberman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, muy bien. Bueno, aquí podemos encontrar un poco las claves del subidón que ha tenido Vox en Extremadura y de por qué el Partido Popular no ha recogido esa caída tan grave del Partido Socialista, de ese desplome del Partido Socialista, y lo ha recogido más el Partido Verde. ¿Puede ser por el tema de la inmigración? Sí, claro. Es una baza clara que el Partido Popular podía haber jugado de una forma mucho más directa. Espere, don Asís, espere un segundito, que están dando la candidata de Podemos a las elecciones de Extremadura. Adelante. Ahora mismo en la Asamblea extremeña
queda con mayor incertidumbre de la que había. La señora Guardiola, yo ahora mismo le hago solo una pregunta. ¿Y ahora qué, señora Guardiola? ¿Ahora qué? Claro. Usted nos ha llevado a unas elecciones anticipadas que nos han costado 7 millones de euros a los extremeños para que usted suba un escaño, no alcance la mayoría absoluta y dependa de un partido de extrema derecha como es Vox, aún con más fuerza. Yo creo que la gran perdedora hoy ha sido la señora Guardiola, porque el órdago que ha lanzado la ciudadanía no lo ha conseguido. Y no podemos obviar esto. Yo creo que la señora Guardiola, si tuviera un mínimo... Tenemos a la candidata de Podemos, como dice el señor Graciano, pasada por la lavadora. No parece de Podemos, señor Asís Timerman. Bueno, la verdad que tiene cierta parte razón la señora de Podemos. O sea, ha convocado usted unas elecciones para más o menos quedarse la misma mayoría, en este caso muchísimo más reforzada del centro derecha y con un Partido Socialista en una retirada, en una caída histórica sin precedentes. Sí, sí, desde el enorme cariño y consideración que yo tengo por la gente de Podemos, como usted bien sabe, le diré que es lo único acertado que ha dicho alguien de Podemos desde hace muchos años. Sí, sí, efectivamente el órdago no le ha salido a María Guardiola, pero bueno, veremos si esto tiene consecuencias positivas o negativas. Solo quería matizar una pequeña cosa. Sánchez no ha perdido, Sánchez no ha fracasado porque Sánchez no quería, no había elegido a un imputado para ganar ninguna elecciones. Sánchez lo único que había hecho es una estrategia absolutamente personal, sacrificando al partido, sacrificando todo lo que hiciera falta sencillamente por mejorar sus perspectivas procesales y las perspectivas penales de su hermano y por lo tanto las suyas, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado el Partido Socialista extremeño, como el Partido Socialista Nacional, es que no existe, es que no es más que una banda de delincuentes, de golfos, que hacen lo que sea por proteger al capo de la mafia, ¿no? Y esto ha sido Gallardo y por esto lo ha hecho Sánchez, ¿no? Él no pretendía poder ganar unas elecciones con un candidato de esta calaña. Y luego, bueno, pues efectivamente a María Guardiola no le ha salido la jugada. No voy a repetir las cosas que seguramente todos ustedes habrán dicho, pero mañana Vox y el Partido Popular tendrán que decidir cada uno qué quiere ser de mayor y cómo quieren llegar a las próximas elecciones que, por desgracia, pueden llegar tan tarde como en el 27. Bueno, estas elecciones es cierto que no le ha salido todo redondo a señora Guardiola, pero la caída de PSOE es brutal. Si pasa lo mismo en Aragón, si pasa lo mismo en Castilla y León, al final Pedro Sánchez se va a quedar en el poder, pero con un poder directamente sin alfiles, sin torres y sin nada que le proteja. Es directamente un esqueleto, ¿no? Sí, lo que pasa es que de alguna manera él piensa que retrasar todo lo que pueda dañarle pues le da opciones. O sea, Pedro Sánchez quiere poder, pero quiere poder de cualquier manera, no necesariamente mediante unas elecciones limpias. Entonces, para eso tiene que despejar una serie de cosas. Tiene que dominar al Tribunal Supremo y a los tribunales, tiene que hacer leyes que consigan la censura de los medios díscolos, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento, o sea, si consigue llegar a 2027 sin que le hayan procesado, que es lo que tendría que pasar con Pedro Sánchez, su horizonte no debería ser unas elecciones perdidas, debería ser una cárcel, una cárcel muy seriamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él tiene ese objetivo que es ganar tiempo. Una vez ganado tiempo, ya verá qué hace. Un Sánchez que viene de un entorno prostibulario, que ha sido ya capaz de cualquier cosa y que es capaz de cualquier cosa, ya verá qué cosas puede intentar hacer legales o ilegales para ganar unas elecciones. Pero lo primero que tiene que hacer es neutralizar todos aquellos peligros penales, jurídicos, sociales que le puedan amenazar. Y uno de esos peligros, no el mayor, pero uno de los importantes, consistía en proteger a Gallardo, a ese infame Gallardo, que por supuesto no va a dimitir. Vamos, si dimite mañana de todos sus cargos,
en fin, me disculparé. Pero en todo caso, dimita de algo o no dimita de algo, lo que no dimitirá será ni de parlamentario extremeño, ni probablemente de lo que aspira a ser, que es senador en el Senado de España por representación de la Asamblea de Extremadura, que eso es lo que quiere Pedro Sánchez conseguir. Pues, don Asís Timerman, como siempre, un placer. El placer es mío y nada, y ya hasta como tarde hasta las próximas elecciones aragonesas que van a estar aquí al lado y vamos a venir ya aprendidos de la anterior jugada, ¿no? Pues de que tenga usted feliz Navidad, próspero año nuevo y que el niño Dios le bendiga a usted. Feliz Navidad a usted y a todos los que hay ahí. Gracias. Y vamos a continuar con nuestro querido Luis Losada, que nos pide urgentemente la palabra. Adelante, don Luis. Pues Jesús Ángel Graciano Palomo preguntaba por el voto popular y el dato es muy interesante porque si miramos... La información de votos concretos, no de diputados, sino de votos concretos, atención porque el dato es interesante. El Partido Popular perdería cerca de 10.000 votos respecto a las anteriores elecciones. Había tenido 237.000 y ahora está en 226.000. Pero la gran debacle es para el Partido Socialista, que se deja 100.000 votos. En el año 23 tenía 244.000 y ahora está en 135.000. El gran subidón, como se pueden imaginar, es para Vox. Está ahora mismo en 88.000 frente a los 49.000 de antes. Y atención porque la extrema izquierda también sube en 14.000 votos y se situaría en 53.000. Por lo tanto, datos interesantes. Partido Socialista se deja 100.000 votos. Hay 100.000 personas que en el año 23 votaron al PSOE y que han dejado de hacerlo. Y atención también al Partido Popular. Le ha ganado las elecciones, pero debido a la menor participación ha perdido cerca de 10.000 votos. Quien sí ha subido votos ha sido tanto Vox, de manera espectacular, cerca de 40.000 votos, y también la extrema izquierda, que suma 14.000 votos a los que había tenido antes. Así que esa es la foto del voto popular, me parece que es interesante. Está claro que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero también la letra pequeña es relevante. El Partido Popular se ha dejado cerca de 10.000 votos. Pues amigos, cerca de 10.000 votos es mucho, sobre todo cuando se ganan las elecciones. Se tendría que haber cogido algo más de votos, señor Graciano. Por eso le he insistido a Luis Losada conocer este dato que es sumamente relevante, sobre todo, sinceramente, por lo que nos interesa a toda España. Es decir, aquí este señor es extremeño, yo soy de adopción. Es una maravilla y es la gran desconocida y la gran hacedora histórica. No le voy a contar a usted, señor Rojo, lo que representa... Yo también soy extremeño porque mi padre es de Extremadura y es de Trujillo, nada más y nada menos. Nada menos, bueno. Entonces, fíjese usted la hacedora histórica... la importancia que tiene dentro de mi familia. Bueno, pues fíjese, encima con el director aquí es el extremeño ya, nos quitamos el gorro. Bueno, a lo que íbamos. Por eso preguntaba el tema. Vamos a ver. Vuelvo a insistir. El Partido Popular es el partido mayoritario, ampliamente mayoritario. Pero, es un partido que aspira, es un partido de Estado que aspira a gobernar España, que no es cualquier cosa, frente a un enemigo extraordinariamente fungible. Es un elemento muy peligroso. No estamos ante Felipe González, ni siquiera ante el escurridizo e inconexo Zapatero. Estamos ante un señor que tiene serios problemas para reencontrarse a sí mismo y mucho más con la esencia democrática. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto está al caer, porque desde luego el caso de Azcón, al que conozco muy bien, y conozco muy bien Aragón, porque voy todas las semanas allí a predicar el Evangelio. Realmente está ya. Pero a quien tiene que tomar buena nota, Mar Sánchez, pásale este corte si quieres a tu jefe, es el señor Feijóo, que o no se entera, yo creo que sí se entera, cierro paréntesis, o
se hace el longuis, que es muy propio de un gallego de Ospeares. Estas elecciones le deben tomar nota. Primero, para despedir con manu militari a todos los que llevan arrastrando alrededor, que además son carísimos. Dicho sea. Mire, señor Graciano, estamos viendo el mapa de cómo por municipios, cómo directamente ha quedado. La verdad que, si ustedes lo ven en el mapa, es azul prácticamente. Hay algunas zonas rojas y algunos puntitos verdes, pero en ese sentido, si es que es verdad, claro. La victoria es total. El mapa es azul, aunque no haya sacado mayoría azul. Exactamente. Entonces, eso es, digamos, lo fundamental. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los liberales de los que no creen en la libertad y son comunistas, socialistas o de rufián? Los que creemos en la libertad es que esto está abierto, y es mi mensaje a don Alberto Núñez Feijóo, que además, esto es lo importante, que aunque lo hemos repetido hasta la saciedad, las próximas elecciones generales es la última bala que le queda en la recámara. Yo la verdad es que siento muchísimo que se haya quedado corto la señora Guardiola. Por cierto, señor director, este programa se ve en Extremadura. Ya lo sabe usted, se ve en Extremadura, los del aceite. Claro que sí. Entonces, siento muchísimo que se haya quedado tan corta, porque era la gran oportunidad para convertirse en baronesa indiscutible. Y también era la gran oportunidad para que esta noche hubiera sido una noche de cuchillos largos en el Partido Socialista. No, va a ser, eso va a ser. Olvídese de eso. Con eso va a ser noche de cuchillos largos hoy dentro del Partido Socialista. ¿En Moncloa va a haber noche de cuchillos largos? No, en Moncloa no, porque hay un señor que manda y los demás que sirven. Pero esto, digamos, es un mensaje también a todos los varones. No, no, sin duda. Que esto se acaba. No, esto se les acabó el chollo. Es que los varones solo existen ya en el Partido Popular. No, en el Partido Socialista no existe. Solo hay uno. Bueno, uno, que encima pues podría fichar por Feijóo, que no estaría mal, que por lo menos ganarían por una vez en tal cual. Bueno, al final tengo yo razón. Resumiendo, no sé si la suma del voto popular, no la suma, el voto popular alcanzado por la señora Guardiola es superior, igual o más bajo que el alcanzado por la extrema izquierda y por lo que queda del PSOE. No lo sé. Eso es también muy relevante, Luis. Sí. Hombre, fijaos si el mapa de Extremadura ha cambiado y se ha puesto azul, que en mi pueblo, que se llama Esparragalejo, pongamos el mapa de los pueblos. Habrá espárragos. Pongamos el mapa de los pueblos. Muchos. Al lado de Mérida. No, el mapa de los pueblos. El mapa de los pueblos que hemos sacado antes. Ahí lo tenemos. ¿Por dónde está su pueblo? Al lado de Mérida. Al lado de Mérida, o sea, está en Badajoz. Entre ¿no? Mérida y Montijo, en la provincia de Badajoz. Vale, pues o sea, su pueblo también es del PP. Sí, es curioso porque lleva gobernando en el municipio el Partido Socialista casi 12 años. 12 años hará cuando se terminó el ciclo, y ha ganado el Partido Popular con 415 votos y 297 el PSOE. O sea que les ha sacado más de casi 130 votos, y eso es bastante. Paco, en 12 años da tiempo a llevárselo todo. Luego te cuento una cosa. Vamos a conectar con la central de datos porque don Luis Losada tiene novedades. Adelante, don Luis. Bueno, pues si vemos la evolución del Partido Socialista, hemos dicho que ha perdido 10 diputados, ha perdido 100.000 votos. Para ahí estamos viendo la evolución del voto del Partido Socialista desde el año 83. Estaba por encima del 50%, en concreto el 53%. Se ha mantenido durante muchos años por encima de ese 50% o cerca de ese 50%, pero hay un momento a partir del 2007 donde empieza a bajar 43%, 41%, 46% y luego finalmente el dato de ahora que es del 25%. Espérate. Sí, si ven la caída es absolutamente espectacular. Ya la pregunta de Graciano Palomo, el Partido Popular suma más votos que los votos del Partido Socialista y de Podemos, claramente 235 frente a 53 y no recuerdo bien el dato, pero de largo
largo suma más voto popular y desde luego más escaños que la suma de Partido Socialista y Unidas Podemos. La victoria de la derecha es absolutamente indiscutible, pero creo que el dato del voto popular también es significativo. El Partido Popular se ha dejado 10.000 votos y el Partido Socialista se ha dejado 100.000 votos y ha perdido 10 diputados. La debacle del PSOE es absolutamente histórica. Pues ahí tenemos nuestra conexión con la central de datos. Muchísimas gracias, don Luis. Y vamos a continuar. Porque me decía el señor Trejo que quería hacer una pregunta más. ¿Qué pregunta más haría usted? No, yo haría una cuestión más, ¿no? Es decir, ¿cuántos votos de los que ha obtenido esta noche la señora Guardiola son prestados y a la vuelta de 4 años van a volver al Partido Socialista? Pero vamos a preguntar, señor Sánchez, y van a volver bastante. Viendo los candidatos que tiene el Partido Socialista, la verdad es que yo creo que Guardiola y el Partido Popular pueden estar tranquilos durante muchos comicios, ¿no? Porque si este era, en teoría, el hombre fuerte o el que tenía más tirón para Extremadura, o sea, ya vemos la selección de recursos humanos que tiene Pedro Sánchez. Me refiero haciendo un análisis sobre los resultados, ¿no? Porque claro, aquí nos estamos dando cuenta del dato que preguntaba Graciano, es decir, del voto popular, y nos damos cuenta que Guardiola obtiene un escaño más con 10.000 votos menos. No, pero ahí la abstención. Sí, claro, la abstención es importante, pero la abstención se da en los dos partidos. Sí. Entonces no podemos decir que en uno se ha abstenido más que en otro, ¿no? Sí. Probablemente se habrán abstenido más gente de la izquierda que de la derecha en función de los resultados. Entonces lo que hay que ver es el voto prestado, que es muy importante, porque luego hay otra de las cuestiones que no se está analizando aquí, que es el cambio generacional que se está dando en los votantes. Es decir, es la pérdida por parte de la gente joven al miedo de la izquierda de que viene la derecha y de que nos va a comer el coco, que eso es muy importante decirlo, ¿no? Hombre, es que ese mensaje ya ahora mismo ya no cala, digamos, en la opinión pública, sobre todo la juventud. Estas elecciones vienen a poner de manifiesto que ese mensaje, como usted muy bien ha dicho, don Raúl, ya no cala. Claro. Que ya no cala. Es que el tema aquí es, o sea, yo creo que ha habido como, o sea, la debacle socialista se debe, digamos, principalmente a tres asuntos, sobre todo en Extremadura, ¿no? Con lo que es todo el tema de los acosos, los casos de corrupción del Partido Socialista, lo que han salido, porque recordemos que desde las elecciones generales del 23J es la primera vez que se producen unas elecciones, aunque sea a nivel autonómico, que los españoles, o en este caso los extremeños, pueden llegar y votar con toda la información que han tenido, con todo el tema de caso Ábalos, el tema de Santos Cerdán, Koldo, Leire Díaz, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, los escándalos, en este caso, de las denuncias de acoso laboral, de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Y luego, por otro lado, en el caso ya más de Extremadura, que afecta a los extremeños, es que el Partido Socialista, a nivel estatal, a nivel nacional, vota o está a favor del cierre de la central nuclear de Almaraz, que es uno de los pilares, digamos, de un trabajo, digamos, cualificado o bien remunerado que tienen los extremeños. Sí, pero no ha resultado. No ha resultado. No tanto en el Partido Popular, sino por Vox. Es decir, eso se ha ido a Vox. Por eso te digo que yo creo que, respondiendo a Paco brevísimamente, vamos a ver, los votos prestados de la izquierda se han ido a Vox. Por eso, y tampoco cala lo de que viene la ultraderecha, que viene el Doberman, que viene el Millán Astray. No. Pero eso sí que es un dato que debe tomar en su agenda esa que tiene verde el señor Feijóo. Eso sí que... Son dos partidos distintos, el Partido Popular y Vox, pero eso es lo que ha retraído y ha provocado ese complejo, ese miedo a decir que es que nos meten aquí como si fuéramos el general Godet. No, y lo que me sorprende es las primeras declaraciones que ha hecho Gallardo, una vez conoció los resultados, es que, teniendo en cuenta un poco su bagaje político, ha dicho que lo que menos me preocupa es mi futuro político. Eso es lo que ha dicho, ese es el mensaje suyo que ha dado, aparte de otros. Una persona que fue corriendo a obligar a los militantes, en este caso a 5 diputados del Partido Socialista que estaban en la lista para que renunciaran y podérsele aforar y no tener que ser juzgado, en este caso por la Audiencia Provincial y sí por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que al final le salió mala jugada. Pero vemos realmente al final la escuela, ¿de dónde bebe? Pues de Pedro Sánchez, es decir, a este hombre lo único que le preocupa es su futuro político, es decir, poder mantenerse como aforado. Veremos a ver, en este caso, durante esta semana, porque hoy vemos, está claro que no va a dimitir, va a intentar de alguna manera pues escurrir el bulto, pero claro, esto
esto cala en las filas del Partido Socialista y en los propios diputados a nivel ya no solo autonómico, sino nacional. Es decir, si ya empezamos, porque en 2026, esto que hemos visto ahora en Extremadura, vamos a escuchar, se va a repetir en Castilla y León y en Aragón. Vamos a escuchar al señor Gallardo lo que ha dicho. Adelante. Ella fue la que decidió convocarnos estas elecciones en Navidad con el objetivo, está claro, tener una mayoría absoluta. Mayoría que no solamente no tiene, sino que prácticamente se ha quedado como estaba. Por lo tanto, un fracaso estrepitoso. El Partido Socialista no es responsable de estas elecciones. La responsable es la persona que las ha convocado. Por lo tanto, el Partido Socialista siempre será la alternativa al gobierno de las derechas. O sea, pero ¿cómo que el Partido Socialista no es responsable del fracaso de las elecciones? Entonces, ¿quién es? ¿Soy yo, el señor Graciano? ¿Es usted? No, yo es por siempre. Es usted, que es un presunto delincuente y el que la ha puesto ahí. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, es que pero vamos antes, a ver. Pero, sí, perdón, Paco, adelante. Antes estaba Timerman diciendo que no había perdido Pedro Sánchez las elecciones, y sí que las ha perdido Pedro Sánchez. Aquí se ha votado en contra de la corrupción. Los extremeños hemos vivido la corrupción, o estamos viviendo la corrupción en primera persona, porque tenemos al señor Gallardo imputado por tráfico de influencia y malversación, tenemos al hermano... Prevaricación. ¿Perdón? Prevaricación. Y prevaricación. Tenemos al hermano del señor presidente del gobierno imputado, y hemos vivido y vivimos esa corrupción en primera persona. Eso por ahí. Lo segundo, y muy importante, es la política medioambiental del propio gobierno socialista a nivel nacional, ¿no? El R para cerrar la central de Almaraz. Eso es muy importante, ¿no? Y eso también quema al extremeño de a pie. Recordemos que somos uno de los grandes productores de energía de España, que parte de esa energía se exporta a Madrid. O sea, Madrid sería la gran damnificada será la gran damnificada del cierre de esa central nuclear, ¿no? Con lo cual, con la pérdida del partido, con la gran pérdida que ha llevado a cabo esta noche el Partido Socialista en Extremadura, el que más tiene que perder es Pedro Sánchez. Sí, pero eso es no, un análisis... pero es que es el mensaje que hay que dar. Sí. Es que es el mensaje que hay que dar. Es corrupción, sí, Sánchez, entorno familiar y política medioambiental pero que nadie duda exacerbada. Que tu análisis es un análisis racional, lógico y democrático. Sí, claro. Pero es que estamos delante de un personaje que ni es ni lógico, ni racional, ni democrático. Pero es que yo no me tengo que poner a la altura de está para allá. Es que yo no me debo poner a la altura de Sánchez. Bueno, sí, pero yo debo de hacer ese tipo de análisis. El que tiene el botón nuclear es él. Bueno, lo tiene Trump. Pero te entiendo. No, bueno, al final vemos cómo pues, el Partido Socialista finaliza 2025 pues, con una debacle, en este caso electoral, y le espera un 2026 muy duro. Es decir, ahora en febrero, cuando tengamos las elecciones en Aragón, veremos probablemente, porque de aquí a febrero saldrán nuevos casos de corrupción o tendremos más información de los casos de corrupción que hemos conocido hasta ahora. Es decir, que va a ser como una nueva soga al cuello del Partido Socialista, en este caso de Pedro Sánchez, y veremos el batacazo, porque sí que es verdad que hasta entonces, bueno, pues Extremadura siempre ha sido un feudo socialista, un feudo de izquierdas, pero se ha dado la vuelta, es decir, desde un 60% aproximadamente de porcentaje de voto que sacaba la izquierda y el 40% de la derecha, ahora se ha convertido justo en lo contrario, es decir, el 60% lo tiene la derecha y el 40% lo tiene la izquierda, ¿no? Y veremos en 2026, en Aragón y en Castilla y León, el batacazo, es decir, que es que va a ser una tras otra, que va a ser algo, pues un goteo constante que para Pedro Sánchez, y veremos los candidatos que como son realmente, porque son realmente que no tienen mucho tirón mediático, los ha puesto él a dedo, obviamente, con su consentimiento, y veremos cómo un nuevo batacazo va a provocar precisamente dentro de las propias filas socialistas un hundimiento moral, es decir, porque esto al final no deja de ser, y yo espero que dentro del Partido Socialista, no espero nada de Sánchez obviamente, pero que haga una reflexión dentro de los propios críticos del Partido Socialista que están dentro, que todavía queda alguno, y que se miren y que digan, es que ya no solo con candidato Gallardo, ¿no? Porque Gallardo es, bueno, pues al final es lo que es, no se le puede pedir más, pero es que con Sánchez al final lo que puede provocar es que las próximas elecciones generales, cuando las haya, si no se adelanta a 2026, que hay mucho
hay muchas probabilidades de que se pueda adelantar, es que pueda suponer un auténtico batacazo del Partido Socialista que provoque una catarsis, es decir, y porque es que al final vemos que dentro del Partido Socialista hay mucha gente que vive dentro del Partido Socialista, muchos asesores, mucha gente puesta a dedo ahí, y al final toda esa gente se irá al paro. Es decir, que vemos cómo esto puede provocar una catarsis, o puede ser el principio de una catarsis dentro de las filas socialistas. Pues vamos a